El antiguo pastor de esta iglesia, uno de los ex pastores, fue el doctor Robert G. Lee. Y no había quien gane al doctor Lee en palabras. El doctor Lee predicó uno de esos mensajes que va directo al grano. Habló fuertemente contra el pecado y luego del culto se le acercó una señora que estaba un poco enfadada. Y ella le dijo: doctor Lee, no me gustó ese mensaje para nada. Y él dijo: tampoco al diablo. ¿En qué categoría está usted? Pues hoy voy a dejar que ustedes se clasifiquen. Todos estamos en una de 3 categorías, uno de 3 grupos, y quiero que vean 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. Vean la primera parte del versículo. Pero el hombre natural, ¿lo ven? Ya sé que no leí todo el versículo, solo quiero mostrarles la categoría. Hay quienes caen en la categoría del hombre natural o la mujer natural. Ahora vayamos al versículo 15. Veamos el versículo 15. En cambio, el espiritual. Esa es la segunda categoría de personas. En cambio, el espiritual. Bien, ahora vayamos al capítulo 3, versículo 1. Y yo, hermanos, no puedo hablaros como espirituales, sino como carnales. Subraya esa frase, la palabra carnales. Esas son nuestras 3 categorías. Hay el hombre natural, hay el hombre espiritual, hay el hombre carnal. Y antes de que termine este culto, quiero asegurarme que todos se hayan clasificado, porque toda persona está en una de estas categorías. Son un hombre natural, un hombre espiritual o un hombre carnal. Son una mujer natural, una mujer espiritual o una mujer carnal. Ahora déjenme hablarles sobre cómo es el hombre natural. Quiero darles 3 marcas del hombre natural. En primer lugar, ha nacido en el mundo natural. Ha nacido como todos los demás. Tiene un nacimiento natural. Y nace una vez. Nace en el mundo natural. Un ex vicepresidente de los Estados Unidos, al enterarse que uno de los presidentes había nacido de nuevo, el vicepresidente dijo algo, y yo no puedo creerlo, pero lo dijo en público abiertamente. Le preguntaron: ¿ha nacido otra vez? Y él dijo: no, no he nacido otra vez. Me considero afortunado el haber nacido una vez. Y estoy seguro que no he nacido 2 veces. Pero amigos, un día él no se sentirá tan afortunado de haber nacido una vez, si es que no ha nacido 2 veces. Porque si hemos nacido solo una vez, moriremos 2 veces. La primera vez es la muerte física, la segunda vez es la muerte eterna. Pero si han renacido, solo morirán una vez. Morirán físicamente. Pero lo que nace de nuevo sigue y sigue y sigue y sigue. Vean, el problema es lo que el hombre hereda en su primer nacimiento. Nace en el mundo natural. Les he dicho antes que si tienen una manzana y ven que hay un agujero en esa manzana, no se preocupen de que algún gusano haya entrado por el agujero. No entró por ese agujero, salió por ese agujero. El agujero no dejó entrar al gusano, lo dejó salir. Y se preguntan: ¿cómo entró el gusano ahí? Nació en la flor, empolló en esa flor. El huevo fue puesto en la flor y el gusano salió del corazón de la manzana. Y salió del corazón de la manzana hacia el exterior de la manzana. Y Jesús dice que todos los pecados del hombre vienen del corazón. La Biblia dice que en nuestra naturaleza no hay nada bueno. Por naturaleza somos hijos de furia. El hombre natural nace en el mundo natural y por lo tanto está ciego al mundo espiritual. Ven el versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Miren esto, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente, o sea, se entienden espiritualmente. Miren la palabra percibir. ¿La ven ahí en el versículo 14? El hombre natural no percibe. Esa palabra literalmente es aceptar. Él no acepta esas cosas espirituales, no aprecia las cosas
espirituales. Es posible que un hombre natural esté en un culto como este. Hay mucho que el hombre natural podría apreciar. Si no conoce a Jesús, podría apreciar la música especial que cantaron hoy, porque aunque no conozca a Jesús, es buena música. Ya saben, tenía el ritmo, la melodía, el poder, y el hombre natural podría disfrutar esto. A un hombre natural le gustaría el coro. Al hombre natural le gustaría saludar, diría, qué gente tan amable hay aquí, eso me gusta. Un hombre natural podría disfrutar del mensaje. Diría, cierto, tiene toda la razón, entiendo exactamente lo que quiere decir. El hombre natural puede animarse sobre las metas de la escuela dominical, el nuevo presupuesto, la construcción del templo. Es posible que el hombre natural pueda entender todas estas cosas, pero no entiende las cosas del Espíritu de Dios. Nicodemo era un maestro de Israel, pero Jesús le dijo, ¿eres tú maestro en Israel y no sabes esto? Nicodemo tenía toda esa educación y aún así no entendía. Cuando están hablando con alguien sobre Jesús y empieza a protestar y quizá diga, es que no entiendo, no discutan con él. Amigos, no entiende. Está diciendo la verdad. Simplemente no entiende. Nació en el mundo natural. Está cegado al mundo espiritual y por lo tanto está atado al mundo material. Estoy hablando del hombre natural, que nace en el mundo natural. No ve el mundo espiritual y por lo tanto está atado al mundo material. Este mundo es el único mundo que conoce. Es un materialista, hecho y derecho. No tiene capacidad para cosas espirituales. En Judas, versículo 19, estos se llaman sensuales, que no tienen el espíritu. Sensuales, que no tienen espíritu. Y esta palabra sensual es la misma palabra que se traduce aquí como natural. Es la misma palabra en el griego, natural o sensual. Vive por sus sentidos. Esa es la primera categoría. Sigamos a la segunda categoría de personas. La primera categoría es el hombre natural. Y esta es la segunda. El hombre espiritual. Versículo 15. En cambio, el espiritual. Ahora, el hombre natural hace lo que es natural, lo que viene por naturaleza. El hombre espiritual hace lo que es sobrenatural. El hombre espiritual no ha nacido solo una vez, ha nacido dos veces. Vean conmigo los versículos 11 y 12. ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco, nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y el versículo 12, y no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios. Déjenme darle las tres marcas del hombre espiritual. El hombre espiritual vive en el Espíritu. Vive en el Espíritu. El versículo 12 dice que ha recibido el Espíritu de Dios. Ha recibido el Espíritu de Dios. Es decir, este hombre ha renacido, ha nacido del Espíritu. ¿Qué es salvación? Salvación no se trata de sacar al hombre de la tierra y ponerlo en el cielo, sino de sacar a Dios del cielo y ponerlo en el hombre. Él recibe el Espíritu de Dios. Ha nacido de nuevo. Sepan esto del cristiano. El cristiano no es una persona natural que quiere ser algo mejor. El cristiano ha sido radical, dramática y sobrenaturalmente cambiado cuando escoge nacer de nuevo. Recibe el Espíritu de Dios. Dios mora en él. Dios mora en su humanidad. No piensen que el cristiano es como un renacuajo que un día será una rana. Hay una rana dentro de cada renacuajo y si sigue madurando será una rana. Hay gente que piensa que el cristianismo es así. Piensan que si van a la iglesia serán mejores. Crecerán y serán las ranas que quieren ser. No. El cristiano no es como el renacuajo que será una rana. El cristiano es como la rana que se convierte en príncipe con el beso de la gracia. Es un milagro. Es un milagro. No es tan solo un cambio gradual para ser más de lo que naturalmente somos. Es ser lo que nunca seríamos por naturaleza. Es alguien que en primer lugar vive
en el Espíritu, tiene una vida nueva. Y porque vive en el Espíritu, aprende del Espíritu. Vean el versículo 12. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Al recibir el Espíritu, reciben la habilidad espiritual para que conozcan a Dios. Recuerden al hombre natural en el verso 14. No percibe las cosas de Dios porque para él son locura. Hay que discernirlas espiritualmente, se entienden espiritualmente. Así, cuando un hombre recibe a Dios, recibe cuando nace de nuevo, recibe vida del Espíritu. Vive en el Espíritu y aprende del Espíritu. Cuando llegan a ser salvos, aunque sean niños, Dios prende la luz en sus almas. La Biblia dice, lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. ¿Qué significa eso? Cuando Dios quiere iluminarnos, toma su espíritu humano, pone el aceite de su espíritu en esa lámpara humana y los ilumina desde adentro. Y hay más que decir, pero no terminaremos si no me apuro. El hombre espiritual vive en el espíritu, aprende del espíritu y es liberado por el espíritu. Noten esto, miren el versículo 15, véanlo. El versículo 15. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Qué significa eso? Juzga todas las cosas. ¿Significa que está en una silla diciendo qué está bien y qué está mal? No. Habla de discernimiento interior. Algunas traducciones lo dicen así. El espiritual discierne todas las cosas. Tiene un diferente sistema de valores. Ve las cosas con ojos diferentes. De hecho, la palabra discernir es una palabra legal que significa examinarse a uno mismo. Y basado en ese examen, hacer juicios morales y espirituales. Pero ¿qué diferencia hay entre el hombre natural que trata de hacer eso y el hombre espiritual? Pues el hombre espiritual ve con la mente de Dios. Vean el último versículo del capítulo 2. Más tenemos la mente de Cristo. Cuando un hombre recibe el Espíritu de Dios, aprende del Espíritu, vive en el Espíritu y es libre por el Espíritu, porque el mundo ya no puede moldearlo a su forma. Él ve a través de las cosas. Él ve lo que está sucediendo en el mundo de hoy. No es como los millones de personas que están yendo directamente al infierno. Su sistema de valores es diferente. Tiene el punto de vista de Dios. Tiene la mente de Cristo y ve a través del mundo. No está atado al mundo material. Es libre. Es libre. Por el Espíritu de Dios. Ve a través de las cosas. La Biblia dice, discierne todas las cosas. Juzga todas las cosas, pero no es juzgado de nadie. ¿Qué significa eso? Significa que él entiende al no creyente, pero el no creyente no le entiende a él. Dicen, no entiendo a este hombre. A veces es raro, amigos, debemos admitirlo. La gente allá piensa que estamos locos. Hablo en serio. Por alguna razón piensan que algo está mal con nosotros. La Biblia dice que se burlan cuando no somos parte de su insensatez. Piensan que nosotros estamos locos. Son como la mujer que fue al psicólogo con huevo frito en la cabeza y 2 pedazos de tocino en cada oreja. Y dijo, estoy preocupada por mi hermano. En verdad piensan que nosotros estamos locos. ¿Cuáles son las marcas del hombre espiritual? Vive en el Espíritu, aprende del Espíritu y es libre por el Espíritu. Ahora, sigamos a la tercera categoría. ¿Saben ya en cuál están? Quizás sí, quizás no. Quizás son el hombre natural, nacido en el mundo natural, cegado al mundo espiritual, atado al mundo material. Quizás son el hombre espiritual. Viven en el Espíritu, aprenden del Espíritu, son libres por el Espíritu. O quizás son el hombre carnal. Ahora, el hombre natural hace lo que es natural. El hombre espiritual hace lo que es sobrenatural. El hombre carnal hace lo que no es natural. El hombre carnal es un tipo de
monstruo espiritual. No es ni pez ni pájaro. Es alguien que ha sido salvo y aún así es alguien muy raro. Vean el capítulo 3. De manera que yo, hermanos, no puedo hablarles como a espirituales. Vean que los llamo hermanos. Estaban en la iglesia, pero como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Déjenme darles las 3 marcas del hombre carnal. En primer lugar, el hombre carnal es un cristiano, pero está derrotado. Conocen a cristianos derrotados. Está derrotado. El versículo 1, el 1 y el versículo 2 hablan de su incapacidad. No tiene victoria. No puede hacer las cosas que un hombre maduro debería hacer. No puede caminar espiritualmente, no puede pelear espiritualmente, no puede trabajar espiritualmente. Su característica es su incapacidad. Es un niño. Pablo dice, yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. No está hablando aquí de pequeños niños físicos, está hablando de niños espirituales. ¿Sabían que en esta iglesia tenemos muchos niños espirituales? Y algunos han sido niños por 40 años. Niños por 40 años. Está bien que un niño sea un niño, pero el problema es que tenemos a personas que nunca han crecido. Pablo dijo, no pude hablaros como espirituales. No han sido liberados por el Espíritu. Tuve que hablarles como si fuesen niños. Están derrotados. Y en realidad un cristiano carnal es una contradicción de términos. Es como hablar de un diablo celestial. Está derrotado y depende de otros. Vean el verso 2. Pablo dijo, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Y Pablo dice que se ha convertido en su niñera espiritual. Vienen a escucharme predicar y les doy su botella. Algunos de ustedes son miembros de esta iglesia. Han sido miembros por quién sabe cuántos años y no han enseñado nada a nadie. Solo quieren comer. Quieren venir a la iglesia, dejar que el pastor les dé su Biblia y les haga eructar al salir. Eso es todo. Están derrotados y dependen de otros. Y les diré la tercera marca del hombre carnal. No solo está derrotado y depende de otros, pero trae división. Trae división. Sigan leyendo aquí. Dice el versículo 3, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales que andáis como hombres? Es decir, como otros hombres, porque diciendo el uno, yo soy de Pablo, me encanta el hermano Pablo, es mi predicador y maestro favorito, conoce tanta doctrina, y el otro dice, yo soy de Apolos. Yo prefiero al hermano Apolos. Tiene un gran don de palabra. Pablo dice, ¿no sois carnales? ¿Quién pues es Pablo y quién es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. ¿Qué pasó en esta iglesia? Estaban peleando por tonterías como niños. Pablo dijo, son como niños. ¿Se han fijado cómo los bebés y los niños se enojan por tonterías? Yo heredé la fortuna familiar. La gran fortuna que fue de unos $150. Y decidí en 1962 que iríamos a San Francisco a la convención bautista. Alquilamos un carro grande para poder viajar con los niños. Manejamos hasta San Francisco. Nunca he estado tan lejos de casa. Este era el gran viaje. Y fuimos al muelle del pescador. Había oído hablar del muelle del pescador. Habían restaurantes y eran restaurantes de lujo. Creo que una cena costaba $7 y eso era mucho dinero. Pero le dije a Joyce, comamos en el muelle del pescador.
Le gustará a toda la familia. Nos dieron una mesa junto a la ventana y nos trajeron la comida. Pensé, no puedo creer, estamos en el muelle del pescador. Buen menú. Y dejé que mi hijo haga el pedido. Estábamos listos para disfrutar la comida cuando vi a mi hijo, todo cabizbajo, con una lágrima en su mejilla. Se supone que era algo maravilloso. Y se pone a llorar. Le dije, hijo, ¿qué te pasa? Dijo, hay jugo de remolacha en mi comida. El jugo de su remolacha se había mezclado con lo demás. Y déjenme decirle, amigos, aquí estábamos con remolacha en jugo. Es un milagro que no le saqué el jugo a él. Bebés, niños, inmadurez, véanlos en las iglesias. Son las personas que dividen. La gente carnal es la que no se lleva bien. Tienen su predicador favorito, tienen sus maestros favoritos, tienen esto, tienen otro, y dividen la iglesia por la diferencia entre quién sabe cuántas cosas tontas. Lo harán. He tenido más dificultad en la iglesia con carnales, con gente carnal, de lo que tengo con borrachos o con cualquier otra persona. Son bebés. Están derrotados. Dependen de otros. Y traen división. Todos estamos aquí en una de esas categorías. O son un hombre natural, perdido y rumbo al infierno, o son un hombre espiritual viviendo victorioso, o son un hombre carnal. Son salvos, pero nadie lo sabrá jamás. Amigo, deseo hacerle una pregunta de mi corazón a su corazón, tan sinceramente como puedo hacerlo. ¿Es usted salvo? No le pregunto si es católico, bautista, metodista o de otra denominación. Lo que digo es que usted necesita saber, sin lugar a dudas, que se ha arrepentido de sus pecados y recibido a Cristo como su Salvador personal. Le imploro que lo haga ahora. Ore así, Señor Jesús. Entra en mi corazón. Perdona mis pecados. Sálvame, Señor Jesús. Ore de corazón, ore con fe, y Él le salvará.